continuar, les comento que Nayeli y Gabriel van a estar dando un curso de 3 meses en Infancia y Desarrollo Pleno, donde se van a ver de una forma muchísimo más amplia los temas que se van a tratar en este webinar. Entonces, sin más por el momento, voy a empezar a compartir pantalla para la presentación de Nayeli. ¿Sí? Un momento. Ok, ustedes me dicen si se ve la pantalla. Sí, está apareciendo ya. Sí. Está. Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estarles platicando yo y mi colega Gabriel sobre la habilitación de los procesos de atención, memoria y funciones ejecutivas. Primero me gustaría mucho definir esta cuestión que tiene que ver con qué son los procesos psicológicos. ¿Me ayudas, Ripka, a pasar a la siguiente presentación? A la siguiente, por favor. Y bueno, los procesos cognitivos son un conjunto de acciones, de operaciones mentales que están organizadas para que nosotros logremos captar información del medio, almacenarla, utilizarla cuando es necesario, recuperarla, interactuar en el mundo a través de este tipo de funciones. Es decir, nosotros necesitamos, o a través de estos procesos, nosotros tenemos información, la guardamos y la ponemos en lugares específicos, por así decirlo, para después utilizarla, y aparte, este uso también de esta información es un proceso cognitivo. Los procesos son básicos para el ser humano. No puede existir alguien que no tenga estos procesos porque nos permite adaptarnos al entorno, sobrevivir. Podemos hablar, por ejemplo, en este caso, hoy vamos a hablar de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, pero también podemos hablar de sensación, de percepción, entre varios más. Por ejemplo, a la hora de que nosotros jugamos lotería, pues tenemos primero que escuchar que alguien diga, ¿no? La rana, la dama. Entonces, escuchamos, procesamos esa información, percibimos esta información, le damos un procesamiento en el cerebro, atendemos la información, memorizamos la información, a través del lenguaje utilizamos esta información y vamos utilizando diferentes procesos en cada una de las acciones que hacemos en la vida cotidiana. Entonces, pues podríamos llamarle que los procesos cognitivos son estas acciones que hace el ser humano para adaptarse, ¿va? Sí, perdón que te interrumpa, Nayeli, tal vez ese sería el punto de partida necesario para este encuentro, ¿no? El decir, como qué son los procesos cognitivos y para qué nos puede servir el entender de qué van, ¿no? Claro. ¿Quieres que pase a la siguiente imagen? Sí, por favor. Les voy a hablar de la habilitación del proceso de atención. Primero, para esto, necesito yo poder definirles el proceso atencional. El proceso atencional, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Es un proceso que nos va a permitir seleccionar información del entorno para que nosotros podamos utilizarla para realizar diferentes tareas. Tenemos primero la cuestión que tiene que ver con los estímulos y después vamos a necesitar nosotros hacer 3 pasos que tiene la atención, que es focalizar. Imagínense que ustedes están platicando con unos amigos y entonces pues le tienen que empezar a poner atención, ¿no? Entonces focalizan a escucharlo a el amigo y no a lo mejor a los sonidos del café o a la llamada telefónica, sino que están ahí atendiéndolo a él y luego tienen que hacer el siguiente paso, que es concentrarse. Se quedan ahí con él, o sea, están ahí poniendo la atención a todos los minutos que les está platicando lo que él quiere y tienen que mantenerse en ese momento. Ya por último, aquí algo de lo que sucede en la atención, también necesitamos alternar atención. O sea, si de repente estuvieran ustedes con el amigo y se empieza a mover el piso, pues ustedes necesitan poner la atención al movimiento del piso y huir porque está temblando, una cuestión de ese estilo. Pero pues la atención lo que busca es que nosotros focalicemos, que nos concentremos y nos podamos mantener y ya después podamos alternar a otro tipo de cuestiones y repetir los pasos, ¿va? Voy a hablarles un poquito sobre cómo podemos habilitar o cómo pueden ustedes habilitar
un proceso de atención, sobre todo con cuestiones psicopedagógicas, ¿va? Aquí en este caso necesitamos mucho nosotros tener una atención focalizada, tener específicamente cuál es la atención focalizada, cuál es la atención sostenida, cuál es la atención selectiva, la alternante y la dividida. Primero, en atención focalizada, ¿me ayudas a pasar a la siguiente diapositiva, Rivka, por favor? En la atención focalizada, lo primero que nosotros vamos a hacer es, literal, empezar a eliminar los estímulos y solamente quedarnos con un estímulo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, cómo trabajamos con habilitar el proceso de atención auditiva. Si yo los pongo a ustedes y les digo, a ver, necesito que cada que yo diga da, tú des un aplauso y yo empiezo, ¿no? Do, da, do. Entonces ustedes van a tener que eliminar la atención de la palabra do, van a concentrarse en da para empezar a brindar el aplauso, ¿va? Y si lo hacemos de una manera visual, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde podemos ver varias y algunos números 8. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos 8 hay? Ustedes tienen que empezar a voltear y van a eliminar la atención de las imágenes que ven arriba de su Zoom o de lo que está pasando en el entorno en su casa. Van a seleccionar, poner atención solamente en esta parte para poder encontrar los números 8. Algo así pasaría también, por ejemplo, con un juego que se llama Lince. No sé si fuera de México lo vendan, como en Latinoamérica, pero bueno, aquí en México tenemos un juego que se llama Lince, que es este que les pongo aquí, y lo que tiene que hacer el pequeño es buscar la imagen en un tablero que tiene bastantes estímulos. De hecho, hay la posibilidad de que nosotros podamos doblar un poquito el tablero para irle aumentando la complejidad a cada una de las cosas. Lo que tiene que hacer el niño es concentrarse en este tablero para que entonces pueda encontrar cuál es igual. Y va a ir pasando la tarjetita para ver todos los estímulos y pues su atención va a ir moviéndose, ¿va? Tenemos entonces estos ejemplos de ejercicios de atención focalizada. Hay muchísimos otros más, sobre todo tiene que ver con, recuerden, la capacidad que tenemos para prestar atención a un estímulo, eliminando otros, ¿va? Siguiente, por favor. Luego tenemos la atención sostenida. Aquí les puse una palabra que dice permanencia. Lo que tenemos que diferenciar de la atención focalizada a la atención sostenida es que vamos a tener que permanecer nosotros haciendo esta actividad. Por ejemplo, podría ponerlos yo un minuto a estar repitiendo el ejercicio. Do, da. Y entonces van a ir ustedes aplaudiendo. Cada vez podemos ir aumentando la dificultad, por ejemplo, podemos agregar sílabas, aumentar la velocidad, entre muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, aquí en la de los 8, pues es quedarte todas esas 10 líneas observando cuántos números 8 hay y también en el Lince, pues cuánto tiempo te quedas. Pero les puse otras actividades que tienen que ver con atención sostenida. ¿Me ayudas a pasar a la siguiente recta, por favor? Y tenemos, por ejemplo, cuenta cuántas ocasiones te digo la palabra perro. Y entonces nosotros podemos hacerle una lista y empezar. Perro, gato, león, elefante. Y el niño va a ir contando, el adulto o el joven va a ir contando cuántas veces va la palabra perro. Y también podemos dificultarlo y agregar otros procesos. Por ejemplo, cuenta cuántos animales digo. Y entonces ustedes empiezan a enlistar diferentes cosas, como por ejemplo, mango, verde, elefante, negro, piña, cerdo, león, blanco, café, plátano, pera y este tipo de cosas, el niño va a ir recolectando o el paciente va a ir recolectando todos los animales que se le dicen. No solamente tiene que poner atención a un solo estímulo, que es la palabra perro, sino a los estímulos de los diferentes nombres, ¿va? También tenemos, por ejemplo, aquí en atención sostenida, podemos observar que el primero es una actividad para niños más pequeños o personas que tienen el proceso de atención sostenida un poco más bajo que otras y podemos observar que decimos, escribe un 4 debajo de una fresa y escribe un 2 debajo de una zarzamora. Entonces el niño va a permanecer, le damos una hoja extensa para que sea sostenido por este momento.
Les pongo del lado derecho otro ejercicio que nos permite sostener aún más nuestra atención, porque de hecho si no la sostenemos no podemos llegar a la conclusión de este ejercicio, ¿va? No sé si alguien quisiera decirme hacia dónde llega la estrella, solamente con su vista. Miren, aquí tenemos la estrella y entonces, ¿hacia dónde llegaría? No sé si hay opción de que alguien... ¿A la Miren, flecha? a la flecha. Hacia el Así es. triángulo. Ok, pues nos llega a la flecha, ¿va? Y pues no podemos llegar a esta conclusión si no mantenemos, aunque sea por unos breves segundos, nuestra atención, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de ejercicios son los que pueden habilitar. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, hay algunos papás que me dicen, oye, Naye, ¿cómo le hago para ejercitar en casa o este tipo de cosas? Este tipo de ejercicios pueden ser una muy buena solución para que ustedes puedan trabajar atención sostenida en caso de que tengan a alguien con el que quieran ejercitar este proceso o en caso de que ustedes quieran ejercitarlos de manera personal. Siguiente, Corvis. Miren, luego tenemos la atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad que tenemos para nosotros poder brindar una respuesta solamente a cierto estímulo y no a otros. Les puse unos ejercicios que suelo poner en ocasiones en consulta. No se alcanza a ver muy bien como la copia que hacen los niños, pero si se fijan, yo tengo 4 estímulos distintos. En cada hoja del cuadernito hay 4 imágenes y yo necesito que el niño copie solo una de ellas. Muchos papás me dicen, oye, pues Naye, mejor dale nada más el cuadrito de lo que tiene que copiar, ¿no? Y pues que lo copie, porque están difíciles algunos. Entonces es como, no, esos 3 extras me sirven para distraer un poco, o sea, para intentar jalar la atención de la persona que está copiando y entonces diga, ay, chin, no, esta línea era la de este ejercicio de abajo y yo estoy haciendo el de arriba del lado derecho, ¿no? Entonces tienen que concentrarse en estar siguiendo ese tipo de patrones. O por ejemplo, otra de las cosas que podemos hacer de manera auditiva es que igual hago la lista, como les decía, de los animales, pero pues de repente yo algo que hago con mis pacientes es que les pongo un videito de YouTube de algo que les gusta, que se está escuchando, y pues entonces el niño está escuchando ahí los muñequitos de Minecraft, por ejemplo, y de repente es como, no, tengo que concentrarme en la lista que me está diciendo Naye, ¿no? Y aplaudir cada que escucha el nombre de un animal. O sea, él tiene que aprender a bloquear un estímulo, porque este tipo de cosas las hacemos en la vida diaria, ¿no? Vamos manejando y entonces tú vas manejando y de repente puede que te llamen por teléfono y pues tú quieras atender, ¿no? O suena el mensajito de WhatsApp, pero tú tienes que cortar ese estímulo para continuar manejando y no vayas a tener un accidente, ¿va? Situaciones muy similares con cuestiones como hasta hacer la comida o en un trabajo, que tenemos que bloquear los estímulos. Muchos dicen, ahorita te contesto, Laura. Muchos dicen, oye, es que de repente, pues noto que mi hijo nada más se queda concentrado en el teléfono y no puede hacer otra cosa, ¿no? Y hay veces que él está en la sala y está la televisión prendida en el otro cuarto y casi está escuchando. Pues entonces hay que comenzar con estos tipos de ejercicios, pero algo muy importante, por ejemplo, en el caso de niños pequeños, es poder decirles, oye, voy a ponerte un reto. Y entonces tu reto va a ser para que el niño se involucre con el proceso que está ejercitando. Me preguntaba Laura que dónde conseguían como este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios yo los adquirí aquí en México en una página que se llama como habilidades, no, programa de habilidades de atención, así se llama. Es una página que tiene como varios ejercicios, te venden algún material, pero podemos hacerlo con muchísimas cosas. De hecho, ahorita les voy a poner material como de casa o ese tipo de cosas o algunos ejemplos. Esto que les digo de el ejercicio de atención auditiva lo pueden hacer en casa sin ningún problema. De manera visual, también podrían hacerlo de manera visual. ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes pueden pedirle que repita un patrón en su cuaderno y pueden poner otros 2 patrones al lado y entonces el niño tiene que recordar que tengo que hacer el de en medio y tengo que hacer el de en medio.
O sea, no es una cuestión que ustedes necesiten este material, sino que ustedes pueden buscar diferentes materiales o crear ustedes mismos diversos materiales para poder trabajar todo este tipo de cuestiones. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Luego tenemos la atención alternante y dividida. Ahorita les voy a explicar un poquito la diferencia de estas. Por ejemplo, me gustaría muchísimo que utilizáramos ahorita, me gustaría que le pusieras play en un momento, Rivka, y me gustaría que en casa, cada que salga un número par, aplaudan, por favor, y me ayudan a contar los aplausos. Discúlpame, no logro ver dónde hay que ponerle play. Según yo, nada más con picar el videíto, tendría que aparecerte. Y si no, podemos hacerlo de manera auditiva sin problema. Sí, por Ok. favor, porque no se puede, con el procedimiento que usted dice, se ejecuta y no se realiza. Sí, no aparece como video. Ok. Regálame un segundo para hacerlo de manera auditiva. Muy bien. Les voy a empezar a dictar unos números y ustedes me van a decir al final cuántos de estos fueron pares, ¿va? 3, 8, 4, 1, 7, 6, 2, 9, 8, 4, 1, 3, 2, 9, 7, 4, 8, 3, 1, 7, 8, 6, 2, 7, 9, 4. ¿Cuántos pares contaron? A ver, tenemos 13. ¿Alguien más? Estoy contándolos yo, ¿eh? 13. Así es, fueron 13, ¿va? 13. Entonces, ¿mandé? 13. Ah, ok, muy bien. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo al buscar esta tensión en los pares, como no solamente es un número par, por ejemplo, hablando de 2, sino que tenemos 2, 4, 6, 8, tenemos que poner atención a varios estímulos, ¿va? Entonces, tenemos que responder de manera simultánea a diferentes demandas. O sea, tengo que poner tanto atención como en el 2, luego en el 4, en el 6, y voy a estar otra vez si regresa el 2, regresando al 2. Ahí llamamos atención alternante, porque los estímulos que necesitamos, que son varios, vamos a estar nosotros agarrándolos en todo momento, ¿va? A lo mejor si yo les hubiera dicho, primero voy a empezar con puros números 2, después con 4 y ya no regreso al 2, ustedes estarían teniendo atención dividida, pero tenemos alternante cuando estamos regresando a los mismos estímulos, ¿va? Yo hablaría de una atención dividida, por ejemplo, si yo les comienzo a decir, vamos a realizar este ejercicio y quiero que pongan ustedes atención solamente a las tarjetas rojas, ¿no? En el caso del 1. Entonces empiezo yo con las tarjetas rojas y ustedes pues van contando cuántas tarjetas rojas y después les digo, ok, ahora vamos a poner atención a las tarjetas rojas y a las tarjetas amarillas. Entonces están ahí agregando, pero al momento de agregar pues tienen que buscar dividir atención entre rojo y amarillo, ¿va? Van a estar apareciendo de manera simultánea, pero ustedes tienen específicamente los dos estímulos. Ya después, si yo les quito rojo y nos quedamos con amarillo, tenemos una cuestión dividida. ¿En qué sentido? Ahora presto mi atención en lo amarillo, después presto mi atención en lo rojo, después presto mi atención y empiezo como a cortar o fragmentar esta cuestión de la atención, ¿vale? ¿Me ayudas con la siguiente, Rivka? ¿Cómo podrían hacer algún ejercicio de estos que les menciono de manera auditiva? Me gustaría que alguien dijera, oye, Nayeli, a mí se me ocurre hacer un ejercicio de estos de manera auditiva y creo que es, no sé, atención sostenida, atención alternante. A alguien que se le ocurra.
Pienso que ocurre mucho en las aulas, ¿no? Esta situación de aplicar el uso de atención dividida y atención alternante, ¿cierto? Ujú. Sí, es algo, pues de hecho que lo utilizamos en nuestra vida diaria muchísimo. Entre que cambias en una plática con tus amigos, ponerle atención a uno, a otro, llegaría el mesero y te dice otra cosa, entonces estás en todo el momento ejercitando estas cuestiones de atención, ¿va? De hecho, la atención de repente es un proceso que la gente le gusta como prestarle mucha atención por la relación que tiene con el TDA. Sin embargo, este proceso es solo como el primer ladrillo de toda esta sintomatología que tiene TDA. Entonces es necesario que este pues primer ladrillo se encuentre lo más sólido posible y por eso los terapeutas a veces buscan mucho estar ejercitando el proceso atencional. Y hay muchísimos ejercicios en toda la vida diaria que nosotros podemos utilizar. Laura, ¿desde qué edad se pueden aplicar estos ejercicios? Desde cualquier edad. Lo que necesitamos nosotros checar es hasta dónde nuestro paciente, hacer una pequeña valoración, hasta dónde nuestro paciente puede llegar para a partir de ahí empezar nosotros a partir. Por ejemplo, yo ahorita puedo decirles a ustedes, voy a darles una lista de números y en esta lista de números ustedes me los tienen que repetir, ¿no? Y podemos empezar a hacerlo. Y tal vez, a lo mejor, Cintia, que se encuentra aquí con nosotros, va a decirme, oye, Nayeli, yo logré retener una cantidad de 4 dígitos, ¿va? Y a lo mejor Adriana podría decirme, Nayeli, yo logré retener una cantidad de 6 dígitos. Entonces, lo que voy a empezar a realizar es, a partir con Adriana de los 6 dígitos, empiezo a trabajar y en el caso de Cintia a partir de los 4 dígitos, ¿va? Entonces, cada quien va a ser de diferente manera cómo vamos a trabajar, porque en ocasiones puede que nosotros hagamos estos ejercicios, me pasa mucho con papás que me dicen, oye, Naye, mandé al niño por varias cosas en la casa y no, o sea, a ver, ¿qué le pediste? Ah, pues lo mandé por mi bolsa, por mis zapatos y por unas llaves. Entonces, ¿y qué hizo? No, pues ninguna. Y llega al consultorio, hago una pequeña valoración y yo checo que solo puede seguir una instrucción y mamá le está dando 3. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque caemos en cuestiones de frustración y entonces los niños ya quieren dejar de trabajar, ¿va? Adelante, alguien levantó la mano, no sé si puede hablar. Sí, Wilenis. Sí, buenos días. Por aquí hay un comentario en el Facebook Live. Adel comenta, ¿podría ser retención de dígitos? Esto con respecto al ejercicio que comentabas. ¿Podría ser retención de dígitos para trabajar la atención sostenida y dividida? Si se le pide, por ejemplo, escuchar una serie de dígitos y decirlos primero en orden y después de manera inversa. Súper bien. ¿Va? De hecho, hoy trabajamos no nada más el proceso atencional, sino que también nos metemos a trabajar algo que se llama memoria de trabajo, ¿va? Los procesos, en ocasiones muchos me pueden decir, oye, Nay, es que esto se utiliza más en memoria, esto se utiliza más en lenguaje. Los procesos no son aislados, los procesos todo el tiempo están en una interacción constante. Entonces, nada más hay que tener en cuenta qué es lo que tú estás buscando ejercitar para que eso sea lo que observes cuando realizas el ejercicio, ¿va? Ahí agradecer a quien escribió en Facebook. Muy buena su retroalimentación. Gracias también a las compañeras de promoción y difusión que están echando un montón al trabajo. Gracias. Bueno, continuamos, Nayeli. Ok. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Muy bien, ahora vamos a platicar del proceso de la habilitación de la memoria. La memoria es un proceso, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Que nos va a ayudar a nosotros poder a tomar la información, guardarla en nuestro cerebro en diferentes lugares y después recuperarla, ¿va? O sea, nosotros tenemos primero que, aquí tenemos algunos pasos, registrar, codificar, almacenar y después recuperar la información, ¿va? Hay una gran variedad de... Ahorita te contesto, Margarita, gracias por tu pregunta. Hay una gran variedad de trastornos que tienen que ver con alteraciones de la memoria. De hecho, les voy a poner un poquito sobre algunas cuestiones que pueden servir con ortografía en el proceso de memoria.
Y pues tenemos que tener en cuenta que este proceso es muy importante, así como la atención impacta en todos los otros procesos, ¿va? Si nosotros tenemos una dificultad atencional, una dificultad de memoria, es como si pusiéramos el freno de mano en el coche de una persona, o sea, en el proceso de una persona. ¿Por qué? Porque estos procesos son básicos para que nosotros podamos tener un lenguaje más amplio, ejecutar de manera correcta diferentes cuestiones o diferentes tareas de la vida diaria. Es muy importante que entonces nosotros valoremos este tipo de cosas. Hay ocasiones que algunos padres llegan con, oye, ¿sabes qué? Sospecho que mi hijo tiene una cuestión de altas capacidades. Entonces nosotros tenemos que valorar estos procesos, porque si estos procesos se encuentran por encima, en la media o por debajo, pues tenemos que hacer un pronóstico de qué es lo que se tiene que trabajar, ¿va? ¿Me ayudas con la siguiente? Y miren, les voy a poner como algunos ejercicios que se trabajan de manera visual. Cosas tan sencillas como usar un memorama. De repente ya no se les da la misma importancia a estos juegos básicos como la lotería, un memorama, juegos de cartas, y este tipo de ejercicios son muy funcionales para trabajar con los niños. El memorama toda la gente casi lo sabe jugar, ¿no? Esperaría yo. Entonces, desde procesos como esos hasta cuestiones sencillas como le decía yo a la mamá de uno de mis pacientes, oye, pues es que si no encuentras como qué tipo de cosas comprar o qué ejercicios hacer, pues puedes ponerlo en el refri y que le digas, a ver, aquí hay 7 cosas en el refri, volteate y voy a quitar una, ¿no? Entonces quitas una y desde ahí, desde quitar ese una, y que él diga, pues quitaste la catsup. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden funcionar. Por ejemplo, aquí les puse un ejercicio con cubiertos. En la segunda imagen sería mostrar primero la primera, la tapamos, y en la segunda, ¿qué cubierto es el que falta? Desde memorizar este tipo de cosas, ¿va? Por ejemplo, también podemos hacerlo con fichas. Te doy unas fichas, yo pongo estas fichas, las quito y te pido que tú repitas el patrón. Azul, rojo, amarillo, azul, verde, ¿va? Repitiendo este tipo de patrones puede funcionar. Por ejemplo, algo que a veces falta a trabajar con los procesos de memoria es que sean divertidos. Yo lo que hice en uno de los ejercicios que trabajo en memoria, me compré una ruleta y la pinté de colores diferentes lados, ¿no? Entonces le damos a la ruleta y el primero cae en azul, el segundo en rojo, el tercero en amarillo, el cuarto en azul. Muy bien. Ahora pon las fichitas, ¿no? Y rápido a poner las fichitas. O sea, lo que nosotros tenemos que buscar es que el niño se sienta también motivado o el paciente o emocionado con este tipo de cosas. Me preguntaba Margarita, en niños de 5 o 6 años, ¿cómo los padres pueden ayudar con estas actividades de concentración? Primero, como te platicaba un poquito, hay que hacer una valoración de qué tanto sabe tu hijo. Tú lo puedes mandar a decir, te voy a poner a hacer pendientes de casa. Vas a tener que levantar las bolsas que están en la cocina. Y entonces, si él logra llegar y hacer eso, tú dices, ya sigue una instrucción. Entonces, te vas buscando otra segunda que haya 2 instrucciones. Levantas las bolsas y pones el cubierto en la tarja. Entonces, ves que se le dificulta un poquito, pues trabajas a partir de eso. Hay que checar mucho lo que sus niños logran hacer. Entonces, este tipo de cosas pueden servir bastantes. Me menciona Irlanda que hay algunos profes que dicen que la memoria no es importante para el aprendizaje. Creo que se referirán más como a una memoria, a lo mejor sin tanto procesamiento de la información o sin tanta comprensión, esto que llamábamos de repente como la memoria de machetito. Pero pues imagínate, el proceso de memoria, si yo te pregunto un poquito de historia, oye, platícame un poquito sobre la Segunda Guerra Mundial. Y a lo mejor no me vas a decir como, pues mira, se acabó justamente en esta fecha, cayeron las bombas en el 9 de agosto de tal fecha, el 11 de agosto. A lo mejor no me vas a decir todo esto, pero me vas a entender, a comprender pues pasó esto y entonces salió, o sea, Alemania estuvo en contra de estos países y entonces se unió a Alemania, Japón y también Estados Unidos y tal. Y entonces, si tú lo comprendiste, a pesar de que lo comprendiste, lo estás memorizando. A lo mejor la manera en memorizarlo es distinta y no es una memorización sin razonamiento, ¿va? Pero lo que nosotros buscamos es que la memoria
comparta tanto con el razonamiento como con muchas otras cosas que pues sí llegamos a aprendernos mucho de machetito, ¿va? Que son pocas. O sea, la verdad es que creo que son pocos los contenidos, al menos en México, que a veces son de machetito, que a lo mejor sí lo intentan así los maestros, algunos, pero pues nosotros lo que tenemos que buscar es que nuestro proceso de memoria comprenda que está memorizando, ¿va? Como las tablas, casi todos nos las aprendemos de machetito, ¿va? No veo casi a nadie diciendo 6 por 6 y razonando que el 6 se pone 6 veces o una cosa por el estilo, ¿vale? Me habla... Wilenis está levantando la mano. Sí, Wilenis, adelante. Por aquí en el Facebook pregunta Adel, ¿con qué pruebas estandarizadas se puede evaluar la memoria? Ok, pruebas estandarizadas que frecuentemente yo utilizo aquí en la población en México es una prueba que se llama ENI, ¿va? Es una evaluación neuropsicológica infantil que nos mide el proceso de memoria. También tenemos otra prueba llamada Neuropsy, que nos mide el proceso de atención y funciones ejecutivas y memoria. Entonces, esas son algunas de las pruebas estandarizadas. Hay muchísimas más, pero esas son las que frecuentemente utilizo. Y Margarita me termina de decir, en el salón de clases puede presentar esas dificultades con las instrucciones. Lo que tenemos que buscar es que si no atienden el salón de clases, pues de repente empezar a brindar instrucciones también en casa. Yo les suelo poner a mis pacientitos, por ejemplo, una hoja que tiene un círculo de un color, un triángulo de otro, tengo un círculo más pequeño del otro lado con otros colores y de repente le digo, a ver, quiero que señales el círculo pequeño y quiero que taches el cuadrado rojo. Y entonces tiene que empezar él a hacer este tipo de indicaciones. El nombre de la prueba es ENI, Evaluación Neuropsicológica Infantil, y también la otra prueba se llama Neuropsy. Neuro-PSI. Y este ejercicio, no, me ayudas a regresar poquito, Ripka, y luego les pongo un ejercicio que tiene que ver con cuestiones de ortografía que me funciona bastante, ¿va? Si ven ahí está la palabra Nayeli, me gustaría que procuren memorizarla, ¿va? Que la memoricen con sus colores y toda esta situación, ¿va? ¿Me ayudas a pasar a la siguiente diapositiva, Ripka, por favor? Ok, ahora me gustaría que alguien me dijera, ¿recuerda cuáles eran las dos letras que estaban en el mismo color? No pasa nada si se equivocan. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da? Muy bien, N y E. Así es, Livia. La N y la E estaban en color rojo, ¿va? ¿Alguien puede recordar de qué color estaba la A? ¿De qué color era la A? Amarillo, así es. ¿De qué color era la I? Así es, azul. Gracias, Fernanda. Ahora me gustaría que alguien pudiera escribirme ahí en el chat cómo se escribe mi nombre sin voltear a verlo aquí en la pantalla, según como lo vieron. Vale, muchas gracias, Tania y Yaneli. Si se dan cuenta, este ejercicio nos puede ayudar a memorizar un poquito más la palabra completa. Por ejemplo, en el caso de palabras como corbata, en vez de utilizar la V, se tiene que utilizar la letra B. Y de repente el niño la escribe con V y V y V. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este tipo de ejercicios en donde le pedimos que él memorice toda la palabra buscando memorizar todas las letras para que él vaya aprendiendo cómo se observa. Hay estudios que hablan que la mayoría de las personas tiene una ortografía o una mejor ortografía porque tiene una mejor memoria visual. Si ustedes se dan cuenta, cuando escribimos alguna palabra con alguna falta de ortografía, a veces la volteas a ver y dices, esto no se ve bien, no queda, porque nuestra memoria visual nos está avisando como algo no concuerda. Entonces, eso podemos trabajar con los procesos de
memoria visual y también con esta cuestión de los problemas de lectoescritura, ¿va? Luego tenemos en el proceso de la memoria auditiva varias opciones para ejercitar memoria auditiva. Por ejemplo, una historia, ¿no? Érase una vez un huevo que andaba por la carretera. Cuando el semáforo se puso en verde, se fue a la universidad. En la universidad estaba aprendiendo números y sacó 1 porque no lo hizo bien. Cuando se acabó la clase, se fue al patio a comerse unas uvas de desayuno. Cuando terminó, se fue a jugar y se encontró una uña que era mágica. Ahí se puso, lo siento. Se puso la uña y pidió un deseo. Pidió que apareciera un unicornio. Después se montó en el unicornio y se fue volando. Entonces ustedes le preguntan al pequeño, oye, ¿y qué comió? No, pues que comió unas uvas. Ah, ok, muy bien. Oye, ¿y qué se encontró? Y le pidió un deseo. Ay, pues encontró una uña. O sea, este tipo de cuestiones también son cuestiones de memoria. También podemos, en el caso de la memoria auditiva, dar listas de palabras y solicitar que nos repitan los estímulos que dimos y en ocasiones que hasta puedan clasificarlos. Eso se le llama memoria por claves. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las frutas que te dije? En el caso de mango, azul, pera, perro, verde y gato. No, pues las frutas son mango y pera. Los colores son azul y verde. Los animales son perro y gato. Lo mismo con la cuestión de los dígitos que platicábamos hace un momento. Y también lo podemos hacer con sonidos, ¿no? O sea, de repente como, a ver, repite esta secuencia. Entonces el niño que puede identificar la secuencia. Aquí de hecho podemos hacer una cuestión combinada en donde nos está observando o podemos poner algo entre él y yo para que él no vea si yo pegué o golpeé, para que solamente sea de manera auditiva, ¿va? También podemos hacer peticiones como, oye, tráeme de la tienda un pan, una coca y una paleta. Entonces, que él pueda memorizar, ir a la tienda y a lo mejor regresa nada más con el pan y la paleta. Ok, ¿qué te hizo falta? A ver, inténtalo. Y te voy a dar 3 opciones, a ver cuál de estas era. A ver, ¿era leche, era coca o era una botella de Valentina? Ay, no, pues era la coca. Ok, muy bien, lánzate por la coca, ¿va? Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues las vamos a estar ejercitando en el proceso de memoria. Y pues hasta aquí mi presentación, platicándoles un poquito cómo se habilitan los procesos de atención y memoria. Igual si tienen alguna duda, pues las platicamos al final. Bueno, pasamos a la parte de Gabriel, que esperó pacientemente, escuchando, con mucha atención y reteniendo en la memoria toda la presentación de Nayeli. Voy a compartir pantalla. ¿Ustedes me dicen si se ve bien? Sí. Gracias. Adelante, Gabriel. Sí, muchas gracias, Rivka. Y bueno, pues a mí me toca hablar de funciones ejecutivas. Este es un tema que me gusta mucho evaluarlo, me gusta mucho en terapia también, en rehabilitación. Y bueno, pues espero que yo pueda darles un panorama general de qué son para después poder comprender cómo se evalúan, por qué se evalúan de la forma en que lo hacemos y también cómo se interviene en procesos de habilitación y bueno, pues habilitación, rehabilitación, todos los niveles, ¿no? Que tenemos para abordarlos. Vamos a la siguiente, por favor. Pues vamos a intentar definir, primero qué son las funciones ejecutivas, que ya de entrada el poder amarrar el constructo, pues ha sido un trabajo de muchos años y de mucha gente. Pero antes de eso, vamos a contar una pequeña gran historia que algunos de ustedes ya la conocen, y otros tal vez no, pero siempre es bueno recordar el punto de arranque, el punto de arranque por lo menos documentado, en el estudio de las funciones ejecutivas. Vamos a la siguiente. A veces pensamos que este es
el primer paciente o el paciente cero, ajá, en el estudio de las funciones ejecutivas, porque no es que no hubiera casos así antes, pero probablemente es el primero documentado, ajá, documentado con tanto detalle. Esa fotografía que ven ahí es la única fotografía que se tiene de Phineas Gage, que era un trabajador del ferrocarril. Él tenía una cuadrilla a su cargo. Y fíjense que cuando se encontró la foto, que no fue hace mucho tiempo, pensaban que era la foto de un ballenero, ajá, y que ahí en las manos tenía un arpón. Conectando puntos y el lugar donde murió, etcétera, etcétera, se dieron cuenta de que, bueno, además de que no tiene un ojo, ¿no? Se dieron cuenta de que efectivamente era la fotografía de Phineas. ¿Qué le ocurrió? Bueno, pues siendo muy joven, teniendo 25 años, bueno, que en aquel entonces ya no eras tan joven, ¿no? Porque la expectativa de vida era pues de unos 50 años. Trabajando en el tendido de la vía, ocurre un accidente donde en el apuntalamiento de la carga de pólvora, pues hace una chispa. Con esa barra apuntalaban la carga de pólvora. Parece, ¿no? Pues a saber qué pasó realmente, que se produce una chispa y esa barra se convierte en un proyectil y le entra por debajo del pómulo, atraviesa, bueno, obviamente pues se lleva el ojo y atravesó toda su corteza prefrontal, ajá, de un solo lado. Obviamente pues en una lesión tan extensa, suponemos que hubo un daño más allá, ajá, de la corteza prefrontal, derecha o izquierda, a saber cuál era. Es que esa foto creo que está invertida, era un daguerrotipo, es un daguerrotipo, entonces me parece que ahí están invertidos. El, bueno, lo que también es muy interesante es que sobrevivió. Ajá. Eh, Sobrevivió a este accidente, sobrevivió a la infección, sobrevivió, bueno, en fin, ya eso es raro, ¿no? Y el doctor que lo atendió, ajá, y en el pueblo, era el doctor Harlow, y entonces él se dedicó a hacer un diario, ajá. Pues tal vez uno de los primeros, era su diario, digamos, sus notas clínicas, que también funcionaba como un diario de campo, y vamos a ver la siguiente. Pues él entrevistó a sus compañeros de trabajo, a sus subordinados y amigos, y fíjense cómo lo describían. Ajá. Lo describían como, bueno, pues un tipo muy disciplinado, con mucha estructura, era un buen compañero, era un buen jefe. Y cuando Harlow no lo conocía antes, ajá. Y cuando después Harlow lo mira ya comportarse, pues era una persona totalmente distinta. Em, el pensamiento se concretizó, sumamente impulsivo. Decía que, bueno, empezaba algo e inmediatamente lo dejaba por ahí a un lado, empezaba un plan, lo dejaba, en fin. Eh, eh, en aquel entonces, fíjense, en los libros de anatomía se pensaba, y en general la neurociencia en aquel entonces pensaba que esa parte de nuestro cerebro casi no hacía nada, ajá, y que era una especie de reservorio por si tenías un problema en otra área del cerebro, pues digamos que entraba al kit. Y, y bueno, pues claro, hoy sabemos que no tenía nada que ver esa noción con la realidad. Y como les comento, pues este es, sí, tal vez el paciente cero en el estudio de las funciones ejecutivas ya, cuando no se llamaban funciones ejecutivas, no teníamos idea, pero comenzamos a entender que esa área cerebral tenía una relación muy importante en la regulación emocional, en la regulación conductual. Claro, a lo largo de 150 años o casi 200, hemos aprendido muchísimo de esto, de las funciones ejecutivas y del papel de la corteza prefrontal.
tal vez como el área de integración terciaria, sí, el área de integración terciaria más importante que tenemos. Vamos a la siguiente. Esa es una reconstrucción que hicieron hace poco tiempo, unos 10 años tal vez, con la barra y con el cráneo de Phineas. Es que el cráneo y la barra se conservan. Phineas, por cierto, no pudo separarse nunca de la barra. Ajá. O sea, esa que aparece en la foto es la barra que lo atravesó. Y hay ciertas conductas en pacientes con daños frontales y con niños también que tienen problemas en el desarrollo, que cursan con síndromes disejecutivos, que tienen conductas bastante atípicas, bueno, que nos parecen bastante atípicas. Una de ellas es la acumulación. Hay pacientes que llegan a acumular cosas y son pacientes con lesiones frontales. Bueno, pues Phineas nunca abandonó su barra, andaba por ahí, porque aparte se mudó, andaba por Sudamérica, trabajando como en los correos, ¿no? En las diligencias que iban a ir repartiendo el correo. A causa de la lesión, pues él tiene de esta lesión y del tejido cicatrizal que se forma, pues presenta una epilepsia residual y él murió a causa, ajá, de la epilepsia. Obviamente, pues no había fármacos en aquel entonces para controlar esto. Entró en un estatus epiléptico y murió a los 38. Apostaba, bebía, perdió el dinero, perdió el trabajo, en fin, una conducta sumamente errática, poco funcional. En un paciente cuya línea base, pues ya vieron, era totalmente diferente. La frase que pasó a la posteridad del doctor Harlow es la de Phineas ya no era Phineas. Bueno, Gage ya no era Gage. Ajá. Así es como lo escribió. Y muchos pacientes que presentan una lesión, no importa que sean adultos, pueden ser niños o adolescentes, tienen ese tipo de comportamientos que pueden ser distintos o radicalmente distintos. Y la familia muchas veces tiene esa misma sensación o esa misma percepción que la tuvo Harlow con Gage. Es que mi hijo ya no es exactamente mi hijo. Ujú. Los hermanos a veces dicen, no, es que antes hablaba más, antes hablaba menos. Hemos visto adolescentes que inclusive les cambia el gusto por la ropa o el gusto en comida. Ajá. Entonces, es un área que no podríamos decir, obviamente, que nos hace ser quien somos, pero sí integra mucha información de quién somos. Ajá. Y la posibilidad, además de incidir o de movernos en nuestro medio ambiente de una manera funcional. Vamos a la siguiente. Los problemas que podemos observar en el desarrollo de las funciones o en las funciones ejecutivas pueden ser de desarrollo, o sea, podemos encontrar dificultades en el desarrollo de estas funciones, o bien cuando alcanzaron cierto punto de desarrollo por una lesión cerebral o por un proceso degenerativo, ver su afectación. En los niños, aunque siempre pensamos niños igual a problemas del neurodesarrollo, hay que tener en cuenta que también los niños tienen lesiones cerebrales, los niños son especialmente susceptibles al trauma craneoencefálico. Entonces es la causa más común, ¿no? La lesión cerebral más común que afecta esto. Pero ciertamente vamos a ver mucho más trastornos del neurodesarrollo que cursan con una afectación en el desarrollo de estas funciones. ¿Todos afectan las funciones ejecutivas? Casi todos. Yo diría casi todos. Pero el síndrome disejecutivo del desarrollo por excelencia es el TDA. Siempre les digo a los papás que el problema del TDA, bueno, y los maestros no también, el problema del TDA es el nombre, porque un trastorno por déficit de atención te hace, o sea, tú dices, claro, el único problema es la atención.
Ajá, pero no, realmente el problema, sí, obviamente la atención es uno de los problemas principales, sobre todo el desarrollo de la atención sostenida, pero, y ya Nayeli nos dio unos muy buenos ejercicios para trabajar esa modalidad atencional. Yo diría que todas, ¿no? O sea, hay que darles desfocalizada, selectiva, pero la selectiva, la sostenida es especialmente un problema. Ahora, ¿es solo un problema de atención? No. Desde la neuropsicología infantil, por ejemplo, lo entendemos como un problema en el desarrollo de varias funciones ejecutivas. Entonces, en la terapia, pues idealmente hay que trabajar con todas estas funciones que previamente fueron evaluadas. Ajá. Es lo ideal, por supuesto, hacer una evaluación previa a la intervención. Entonces vamos a la siguiente y vamos a ver de qué va, por lo menos, qué es lo que entendemos. No hay una sola definición, hay distintas definiciones, pero yo creo que todas giran alrededor de lo mismo. Ahora, la definición es una y el listado de funciones es otra cosa, ¿eh? A veces uno ve una lista en determinado autor, bueno, claro, hay algunas como la memoria de trabajo, el control inhibitorio, que eso está, todos creo, estamos de acuerdo en que esas son funciones ejecutivas, pero a veces, no crean, de autor a autor puede variar, ajá, un poquito el número de estas, porque para algunos algunos incluyen la toma de decisiones, otros no, en fin. Pero miren, un, funciones más, menos. Lo que entendemos es que esto no es como un conjunto de, ajá, o sea, solamente un listado. Esto, estamos hablando de una dimensión, ajá, más que de una categoría. Y el, podemos sí ir viendo cuáles son algunas de las características de las funciones ejecutivas que cuando nosotros vemos a los niños, ajá, podemos decir, sí, eso que estoy viendo es la manifestación de tal cosa. Ujú. Primero, asumimos entonces que no es una dimensión, es más, no es una categoría, perdón, es una dimensión y que muchas veces en un proceso como o en una función, digamos, como la planificación, ya intervienen otras funciones ejecutivas. Por ejemplo, no podemos planificar, bueno, y no podemos pedirle a un niño que planifique algo si previamente no echa el freno de mano, no pone el freno de mano, que sería la inhibición. Ujú. Entonces, para que tú puedas planificar, primero tienes que desarrollar la capacidad de detenerte. Si no te puedes detener, no puedes elaborar un plan o no puedes pensar en un curso de acción que todavía no sucede, sino es un curso de acción en el futuro. Eh, También aceptamos que el correlato principal de esto es la corteza prefrontal, pero no es la única área. De tal manera que a veces ves un problema, por ejemplo, en epilepsia es muy común, en niños con epilepsia es muy común que él o los focos, ajá, se encuentran en un área que no es la corteza prefrontal, sin embargo, en las pruebas y conductualmente ves que tienen un problema en la manifestación, ajá, de algunas funciones ejecutivas. Y sí, porque la cuestión es que aún siendo la prefrontal el área principal, diría, el centro ajá, más importante de estas, la red cerebral que sustenta estas funciones no está exclusivamente ahí. Ese es el nodo, el hub más importante, pero la red, sobre todo, hay circuitos ya muy estudiados que son los circuitos frontoestriatales, que dice, bueno, pues es que esto está profusamente conectado y existen estos circuitos con los ganglios basales. Sí, la red, digamos, cerebral, que es el correlato anatómico y fisiológico de las funciones ejecutivas, es amplísima, amplísima. Por eso es que a veces
les decía, en muchos trastornos del neurodesarrollo encontramos un problema en esto. Y dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Y por qué en tantos? Es que casi que agarres lo que agarres le va a afectar, ajá, al desarrollo de las funciones ejecutivas. Bueno, el asunto también es que tardamos miles de años, ajá, en que esta zona de nuestro cerebro llegara al nivel actual. Ajá. El, el, Hay gente que no sé cómo se llamen, es que son paleontólogos, pero tienen alguna otra subespecialidad, pero se encargan de estudiar la anatomía del cráneo y los cambios que ha tenido nuestro cráneo a lo largo de miles de años. Em, y es muy interesante como en sí el volumen de nuestro cráneo, sí, o sea, obviamente ha aumentado, pero los cambios más importantes se han dado en la parte anterior de nuestro cráneo. O sea, en cuanto a centímetros cúbicos, pues sí, tenemos un cerebro más grande, pero el cambio más importante se dio hacia el área anterior. Y eso, suponemos, ¿no? Fue corriendo en paralelo con la emergencia y el desarrollo de estas funciones, pero también de individuo a individuo, es decir, en el desarrollo ontogenético, ajá, pasa mucho tiempo, casi, no casi, 2 décadas y tantito, ajá, en que podamos decir, ha terminado ya el desarrollo de las funciones ejecutivas. O sea que estamos hablando del proceso cognitivo o los procesos cognitivos que tardan más tiempo, ajá, más tiempo en alcanzar el desarrollo, digamos, nos decimos, bien, ya terminó. Ajá. Eh, yo siempre les digo a los papás, ajá, mira, es que la mayoría de edad legal es una, la mayoría de edad cerebral es otra. Entonces, pues bueno, por lo menos acá en México, decimos la mayoría de edad legal es a los 18 años, pero de ahí a que termine el desarrollo de la corteza prefrontal, luego esperas, ¿no? Esperas las funciones ejecutivas, pues pasan casi 5 años, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Eso es, bueno, estas son imágenes de un libro que es una belleza, que es el de Kolb, el de Neuropsicología Humana. Ahí podemos ver en ese colorcito azul, es que no sea azul, que sea como un azul tenue, la extensión de la corteza Con prefrontal. permiso, compañero, pareciera como un azul celeste. Anda, gracias. Pues bueno, no de la prefrontal, sino de todo el frontal, ¿sí? Nuestro lóbulo frontal de ambos hemisferios, como pueden ver, es un área muy extensa, muy, muy extensa. Y si nosotros nada más quitamos las áreas motoras, pues todo el resto es prefrontal y es, como les decía, el nodo, el área más importante de toda la red que sustenta las funciones ejecutivas. Em, Debido a su extensión, o sea, yo les diría, debido a la extensión y a la complejidad de esas áreas, es muy fácil que esto se presente problema, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente. Ahí hay un invitado. Qué hermoso. Muy bien. Eh, Ah, dices acá atrás, sí, sí, sí. también está muy Eh, interesada en muy las bien, dijo funciones que. ejecutivas. Es Muy bien. básico. Gracias, Alex. En cuanto a conexiones corticales, fíjense, vamos a conexiones corticales, o sea, de la corteza a la corteza. Em, Obviamente se conecta con otras áreas del lóbulo frontal, por ejemplo, de la corteza premotora, de la corteza motora primaria. ¿Por qué? Fíjense, y en algo tan simple, bueno, voy a entrecomillar eso de simple, ajá, pero en algo tan rutinario, más bien, como despertar y decir, quiero un café, ajá, se me antoja un café, o necesito un café. Bueno, como sea eso, ese plan emerge, o ese deseo, todavía no es un plan, pero ese deseo o necesidad surge
en la corteza prefrontal. Pero de ahí, como un plan, pues lo tengo que operacionalizar. Entonces, fíjense, una de las cosas que nos permiten precisamente las funciones ejecutivas es operacionalizar un plan. Porque tener un plan no implica poder hacerlo o tener ya los pasos, pero sí te dice, mira, eso que tú deseas, que sería, bueno, el café y el desayuno completo, lo puedes hacer siguiendo A, B y C. Pero cuando nosotros ya nos dirigimos a la corteza premotora, es en donde se va a operacionalizar, ¿ok? El asunto es que, bueno, yo puedo tener ya los pasos, he visualizado los pasos, pero ahora los tengo que ordenar. Entonces, poder visualizar los pasos o tenerlos, el A, B, C, ahí ya lo estoy ordenando, tiene que pasar a otra área de la corteza premotora para ordenar esos pasos y finalmente enviárselo a la corteza motora primaria para que sea ejecutado. Eso, imagínense, en el día a día, todo lo que un niño tiene que hacer. En las siguientes diapositivas vamos a ver precisamente con la historia de Josh cómo qué es lo que tienen que hacer los niños y cómo se expresan las funciones ejecutivas en un día común y corriente para un niño. Y también, ¿qué pasa cuando esto no sale bien? Cuando esto no se ha desarrollado bien. Entonces, el tener una idea de algo que me gustaría hacer, no significa tener el plan. El plan y los pasos, y la secuenciación de los pasos se da en la corteza premotora, en áreas premotoras, que las áreas premotoras estarían entre la corteza motora primaria y la corteza eh, prefrontal. Pero sí que estas funciones ejecutivas nos ayudan a operacionalizar algunas metas que tenemos. Las conexiones intracorticales o de corteza a corteza también van hacia la occipital, a la corteza occipital, hacia la temporal y en parietal. Dependiendo, miren, el funcionamiento de nuestro cerebro es asimétrico. Es decir, en un proceso, por ejemplo, como el lenguaje, que es tan complejo, podemos hablar de un hemisferio en donde recaen más procesos de lenguaje, pero no es el único. Cuando hablamos digamos, del hemisferio dominante, es dominante porque la corteza motora, la corteza motora primaria de ese hemisferio va a controlar mi mano dominante. O sea, si yo soy diestro, pues la corteza motora primaria va a controlar esta mano, la motora izquierda. Y sí, con una probabilidad muy alta, en mi caso, y en el caso de todos los que son diestros, todos ustedes que son diestros, vamos a tener muchos procesos de lenguaje lateralizados en nuestro hemisferio izquierdo, pero no significa que nuestro hemisferio derecho no haga nada en el lenguaje, hace bastantes cosas. Se encarga del análisis de la prosodia, de la intencionalidad, de la integración del contexto, cuando hablamos. Bueno, en el caso de las funciones ejecutivas existe también una asimetría, de tal forma que, por ejemplo, la corteza prefrontal derecha y sobre todo la corteza dorsolateral derecha tiene un papel muy importante en la atención, en lo que Nayeli nos explicaba, por ejemplo, esta tarea que es muy linda de atención selectiva visual. Bueno, la corteza, prefrontal derecha tiene y su actividad con el parietal derecho tienen un papel bien importante en la atención visual, la atención que podemos repartir a todo el campo visual. Pero también hay varias conexiones subcorticales, es decir, de la corteza del área prefrontal hacia otras áreas subcorticales, que por áreas subcorticales entendemos regiones
en donde hay poblaciones de neuronas muy importantes, ajá, y que obviamente tienen funciones muy importantes. Pero entonces va a tener conexiones de ida y vuelta con el hipotálamo, conexiones de ida y vuelta con el tálamo también, que bueno, son dos núcleos, o sea, son dos áreas que están conformadas por muchos núcleos y que tienen funciones muy importantes en la regulación, desde la regulación de procesos tan importantes como los ciclos circadianos, hasta el procesamiento de información sensorial, que es el caso del tálamo. Pero también va a tener conexiones de ida y vuelta con regiones tan importantes para la memoria como es el hipocampo y la amígdala para la regulación emocional. Entonces, imagínense, estamos hablando de un área, por eso les decía, es como un nodo, ajá, es el nodo o el hub más importante que tenemos. Se conecta con prácticamente todo. Ujú. Vamos a la siguiente. Y ahora vamos a ver entonces por qué afecta tanto o nos ayuda tanto en la conducta. Así es que vamos a ver un poquito de qué pasa en un día a día con Josh. Esto también para tratar de entender cómo, qué pasa, porque yo creo que podemos ir visualizando qué ocurre con niños y niñas que no tienen problemas en las funciones ejecutivas, en su desarrollo de funciones ejecutivas, y niños y niñas como Josh. Entonces, vamos a empezar a las 7 de la mañana. Bueno, algunos se levantan más temprano, pero bueno, tal vez por aquí a Josh ya se le pasó un poco el despertador, tiene que ir mamá o papá a despertarlos. Se les va a olvidar algo casi siempre. Por ejemplo, llevarse los tenis para su práctica de fútbol. Aquí uno de los recursos más comunes que tenemos es precisamente, o son los checklists. Ajá. El problema es que a veces no consultan los checklists, ¿sí? En ocasiones no, y eso es parte, una de las quejas más comunes que tenemos de los papás de nuestros pacientes. La rutina de la mañana, que debe de ser rápida, se convierte, ajá, en una rutina muy accidentada. ¿Por qué? Porque si se les atraviesa cualquier cosa que sea más interesante, que puede ser desde un juguete hasta su perro, hasta ahí llegó la tarea. Interrumpen la tarea y se vuelven niños muy dependientes del entorno para poder iniciar y terminar una tarea sin distracciones. La mayoría de los papás la pasan muy mal en esta parte de la mañana. Y aquí viene otro asunto que seguramente ustedes han visto, que es la velocidad. La velocidad con la que se ejecuta un proceso, y que tiene que ver no tanto con que se muevan lento. Es decir, la velocidad entendida como el control que tenemos sobre una tarea o una conducta. La velocidad desde el punto de vista meramente fisiológico no depende del control atencional, no depende del control ejecutivo, depende de la mielina, de la integridad de la mielina. Bueno, del desarrollo, ¿no? O sea, de la aparición de la mielina y luego que no vayas a tener un proceso desmielinizante. Desde ahí o sea, es el punto meramente fisiológico. Cuando hablamos de velocidad de procesamiento desde la cognición, estamos hablando del control ejecutivo sobre una tarea y que no tenga interrupciones. Por ejemplo, y esto yo creo que lo han visto también, bueno, y nos ha pasado a todos, ajá. Una tarea que podría durar 5 minutos, por decir algo, ¿no? Tengo que enviar un correo de trabajo. Bueno, a lo mejor esta tarea me puede llevar 6 minutos. Pero estoy escribiendo el correo y de pronto me entra una alerta del WhatsApp, que lo tengo ahí en el escritorio. Mala idea, por cierto, en el WhatsApp, en el escritorio, porque es una fuente de distracción muy, muy fuerte. Pero me entra una alerta, digo, ay, a ver quién me escribió una. Y me pongo ahí a platicar. Tal vez estoy ahí 3 minutos, ¿no? En un intercambio de mensajes, sí, pero la tarea que era enviar el correo, que podría haber durado 5 o 6 minutos, ya se alargó a 8 o 10 minutos. Bueno, a eso nos referimos con la baja velocidad de procesamiento, que en muchas personas, o sea, en todas nos pasa, pero cuando se convierte en un problema
Cuando es muy, muy frecuente, ya pues se traduce en una baja funcionalidad. Ajá. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver qué pasa cuando Josh llega a la escuela. Pues está ahí en las clases y aquí estamos sobre todo hablando de o estamos viendo qué pasa con la memoria de trabajo. Ujú. Fíjense, bueno, ahí nos ponen un ejemplo de lo que le pasa a él, pero pensemos en algo que se hace todos los días, como la lectura de comprensión. Cuando nosotros, cuando los niños leen, ¿sí? El título de lo que de lo que sea que les dejó la misa en ese momento leer, pues se forman una cierta idea, una vaga idea y además es corta y vaga. Ujú. Pero a medida que comienzan a leer, esa idea se convierte en una idea mucho más grande y compleja. Pero ese proceso se está dando en paralelo. O sea, no es que terminemos de leer y después digas, a ver, ¿qué entendí? Y aparezca la idea de la nada. Ajá. Sino que en paralelo se da el proceso de decodificación lectora y la formación de la idea, pero no solo se forma, sino que se va modificando. Pues eso de la modificación de la idea o la construcción de la idea se hace en la memoria de trabajo. Es una función sumamente importante, la evaluamos. De hecho, las escalas Wechsler tienen su propio índice, ¿no? Tienen un índice completamente enfocado a la evaluación de la memoria de trabajo. La EINI, que es la evaluación neuropsicológica infantil, NeuroPsy, Banfe, bueno, Banfe ni se diga. Es decir, prácticamente cualquier prueba de este tipo va a tener un dominio, ajá, o varias tareas enfocadas a la exploración de la memoria de trabajo. Em, pero también podemos decir cualquier procesamiento, cualquier proceso en paralelo, ajá, demanda a la memoria de trabajo, entendiendo a esta como la capacidad para retener y operar con información. Vamos a la siguiente. Algo que, fíjense, estamos hablando de situaciones bien distintas, ¿no? La rutina en la mañana, luego lo que sucede dentro del aula, luego vamos a un área de socialización como es el recreo y el lunch. También la capacidad para poder atender, ajá, a mi entorno y las personas de mi entorno y con ello, ajá, o sea, tomar en cuenta eso, utilizarlo y utilizarlo como un feedback para regular mi conducta, pues es un proceso bastante complejo, justamente es función ejecutiva, que sería el automonitoreo y el control de impulsos que también llamamos el control inhibitorio. Pero fíjense ahí qué le pasa a Josh en esta seguramente tiene una muy buena intención comunicativa y muchas ganas de socializar, pero no está viendo la reacción de sus amigos. Ajá. Y él está, hable y hable y hable, y no permite la toma de turnos, y tampoco se da cuenta de si a lo mejor el tema del que se está hablando, pues no le causa interés. Ajá. Eh, es algo muy frecuente, como pueden ya notar. Josh no está dentro del espectro autista, pero sabemos y hemos visto que los chicos y las chicas que están dentro del espectro tienen precisamente muchas dificultades para utilizar el contexto como feedback para regular su conducta. Y bueno, justo los intereses, ajá, los intereses restringidos que tienen, condicionan la socialización con unas personas y con otras no. Ujú. Bueno, vamos a la siguiente. Compañero, lo que está aportando. Le habla Cintia Agüero de Autismo en Nicoya y todos sus argumentos están muy bien planteados. De hecho, yo le iba a decir, es muy similar la figura o el pictograma que usted está utilizando con la población de nosotros. Sí, 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 y, a mí, a mí me impresiona mucho, ¿no? Como tantos chicos
y chicas que tienen estas dificultades no son derivados. Si van pasando con estas dificultades, y digo, voy a adelantarme un poco a como unos 20 años en la vida de Josh, pero muchos de estos niños y niñas que vemos hoy van a ser adultos. Ajá. Y algunos de ellos que no reciben terapia se convierten en adultos con compensaciones pues difíciles. Yo les digo a esos adultos, es que en la unidad de neurodesarrollo a veces no solamente llegan niños de adolescentes, a veces van adultos, este, pocos, todavía, pero son adultos que dicen, es que yo creo que tenía algún asunto, ¿sabes? Y nunca me lo diagnosticaron, menos me mandaron a terapia. Cuando los evaluamos, algunos de ellos sí, tienen, porque esto no es que se quite, tienen problemas en funciones ejecutivas, pero ¿qué pasa con el adulto que fue un niño como Josh? Desarrollan casi todos ellos cuadros de ansiedad. ¿Por qué? Porque en algún punto de la vida, Josh se va a dar cuenta, si no es que ya lo hizo, de que le cuesta trabajo tal o cual cosa. Por ejemplo, siempre se me olvidan los pendientes que tengo, desde la tarea, después a lo mejor las tareas y los proyectos de estos a final de semestre me tienen que entregar tal cosa. Después, ya se me olvidó pagar la tarjeta, se me olvida tal. ¿Qué pasa con eso? Que entonces yo me pongo o me convierto en una persona hipervigilante de mi propio rendimiento. Uso agendas, todo el tiempo estoy con el celular, checando la agenda, me pongo alarmas, Pero imagínense día tras día, año tras año, de este nivel de activación más alto, de esta hipervigilancia que hago sobre mí mismo. Desarrollan estos cuadros de ansiedad y es muy cansado, o sea, es muy cansado para ellos estar todo el tiempo sí, bueno, pues es que para funcionar en el ambiente tengo que hacer eso. Así es que sí, en la medida de lo posible, yo les digo a los papás, hay que identificar esto rápido y hay que acompañarlos durante los años clave de desarrollo. Por eso es que a veces la terapia, no les digo, va a empezar acá y va a terminar acá. Les digo a los papás, vamos a empezar acá, luego terminamos acá, pero a veces hay que dar refuerzos. ¿Cuándo es común? Cuando entran a la adolescencia. Ahí muchas veces parece que todo, bueno, no parece, es que tal cual todo se desestabiliza. Y entonces, lo que ya habían logrado de autocontrol, de tomar en cuenta el feedback del ambiente para regular la conducta, etcétera, parece que se pierde. Bueno, no es que se pierda del todo, pero sí ocurren cambios muy importantes a nivel cerebral, producto de toda la cascada hormonal. Y a veces hay que dar ahí refuerzos. Entonces les digo, mira, ahorita si a lo mejor ya estamos en tercero o cuarto de primaria, pues qué bien, ya las cosas están funcionando, acá paramos. En la adolescencia, y les aclaro, en la adolescencia sí, si ya su funcionamiento se pone un poquito complicado, hay que dar otro ciclo de terapia. Porque son momentos de gran cambio. Y sí, esto se puede convertir nuevamente en un objetivo. Bueno, vemos ya Josh terminaron las clases, anda ahí en su práctica de fútbol y algo que fíjense, yo creo que todos hemos pasado o hemos hecho esta recomendación, oye, tiene que hacer un deporte y de preferencia un deporte colectivo. ¿Por qué? Porque, fíjense, en un deporte como el fútbol o en cualquier cosa que se haga en equipo, yo tengo que poner atención y tener un control sobre mi conducta, pero mi conducta es dependiente de la conducta de los demás. Entonces, debo tener la suficiente flexibilidad para cambiar de un set conductual a otro set conductual o modificarlo. Entonces, si Josh lo único que hace es, bueno, ve la pelota y patea la pelota y dice, además veo una pelota y una portería, pues luego entonces hay que meter la pelota en esa portería, aunque sea la de él.
¿sí? Aunque sea la de su equipo. El mantenimiento en la memoria de trabajo, además de todas las reglas de un deporte, es un ejercicio bien importante. Yo les diría, yo les digo muchas veces a los papás, mira, hay muchas actividades que nos van a ayudar a habilitar o a coadyuvar al desarrollo de estas funciones. Y no todas están dentro de un consultorio. Ajá. Llevarlos simplemente al fútbol. Bueno, y yo les diría hablar primero con el entrenador, ¿no? Con el coach. De, oye, mira, no es que sea un problema de conducta o no es que no te quiera hacer caso, es que a veces se va a quedar, y sí los he visto, ¿eh? Van por ahí corriendo, oh, y ven algo que les llama la atención, el pastito, la piedrita, y ahí se paran, ¿eh? Ahí se paran a ver el pastito y la piedrita. Entonces, bueno, paciencia, paciencia, coach, porque eso va a ser durante un tiempo. Pero sí, les diría, no todo lo que se puede hacer por estos niños y estas niñas va a estar dentro del consultorio, sino también afuera. Ahora, ahí es en donde el papel de nosotros como terapeutas es el de poder no hacer una modificación del ambiente de los niños, sino que todo lo que está en su ambiente se convierta en algo favorable, es decir, en un factor de protección y no de riesgo. Entonces, la clase, o ir a fútbol y que eso puede ser una experiencia muy mala para estos niños o una experiencia muy buena, ¿sí? Vamos a la siguiente. Cuando llega Josh a casa, ajá, bueno, pues ahí vienen nuevos retos. Por ejemplo, cuando les piden que le pide mamá o papá, bueno, a esa hora a las 6 p.m. yo ni como ni ceno, a esa hora estoy trabajando, pero pues ya saben, en algunos lugares pues esa es la hora de cenar. Ajá. El, la dinámica dentro de casa es una de las cosas que estudiamos precisamente en una valoración a través de ciertos instrumentos o de cuestionarios que puede ser un Conners, puede ser un SENA, puede ser el Brief, el CBCL. Creo que poco menciono como lo que se llega a usar en diferentes lugares, ¿no? Pero, ¿por qué nos interesa estudiar o preguntar lo que sucede en casa? Fíjense, cuando realmente hay un problema de funciones ejecutivas y no es solamente un asunto de conducta, un asunto con una etiología meramente emocional, vamos a encontrar las dificultades en cualquier entorno, en cualquier entorno. ¿Por qué enviamos estos instrumentos casi siempre a casa y escuela y por qué tratamos de que la terapia tenga un efecto en estos ambientes? Pues es que los niños prácticamente pasan el día en estos dos lugares. Por eso se convierten en los escenarios más importantes donde vamos a constatar las dificultades y también donde vamos a constatar los avances. Ajá. Bueno, pues imagínense en una situación como simplemente como la cena, con los hermanos, que mamá les pida, ayúdame a poner la mesa, ayúdame a quitar la mesa. Vemos muchos problemas de organización ahí y muchos problemas también de regulación emocional. Fíjense que el control inhibitorio, no, es más, es decir, todas las funciones ejecutivas las podemos tomar como eso, como un continuo, y su manifestación no es del todo o nada, no es de sí o no. Si en la prueba que ustedes utilicen, pueden a lo mejor ver que hay un buen desarrollo de este control inhibitorio, pero allá afuera no. En los cuestionarios empiezas a ver que todo el mundo te reporta es que hay un montón de impulsividad, impulsividad, impulsividad. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Porque acá en la prueba resulta que veo un buen control inhibitorio. Sí, pero es que mira, cuando tú pones, y a todos, y yo creo que a todos nos ha pasado, piensa en el autocontrol. Ajá. Dirían las abuelas, gobiérnate. Bueno, pues ese gobiérnate, mijito, ajá, se llama autocontrol.
Pero si es viernes, 8 de la noche, llegas a casa cansado del día y de toda la semana, pues a ver cómo te autocontrolas, ajá, si resulta que entregaron ya calificaciones y que tu hijo salió pésimo en las calificaciones, cuando llevas todo un bimestre preguntándole, ¿y cómo vas? Y te está diciendo, todo bien, pa, estoy saliendo increíble. Bueno, pues a ver si te autocontrolas igual que un día que estés descansado y que estás en el trabajo. Entonces, aquí influye el cansancio físico, si estás o no estás enfermo, y el lugar. O sea, hay lugares y hay personas con las que te controlas más. Bueno, pues a veces nos da la impresión de que estos niños y niñas en ciertas situaciones no echan el freno de mano como en otras situaciones sí lo hacen. ¿Y saben qué? Vamos a pasar a la siguiente. Ahora en esta época post pandemia, hemos visto una cosa, de verdad, es que no había forma de verlo antes. La regulación del grupo. Digo, ya sabíamos, ¿no? O sea, un poco ya lo entendíamos, pero nunca habíamos tenido estas pruebas tan contundentes. El grupo regula. Estas funciones, no se, bueno, ningún proceso cognitivo se desarrolla en el vacío. O sea, no se desarrolla ahí en la oscuridad de la bóveda craneal. Si no tienes el ambiente adecuado, no se van a desarrollar. Y tenemos un montón de pacientes hoy en día, o sea, hoy pues, que dicen, es que de verdad fue como que los pusiéramos en un stand-by y por ejemplo, chicos que cruzaron de primaria a secundaria en pandemia, los maestros te dicen, es que es como ver a adolescentes, ajá, estoy viendo un adolescente, bueno, o sea, un cuerpo de adolescente, pero con una cabeza de niño de quinto o sexto de primaria. Y sí, se comportan así. Ahora, ¿qué tiene que ver el grupo en todo esto? Miren, yo lo pondré así. Hay niños que te hacen un berrinche en casa y que no te lo hacen así en la escuela. Ajá. Y puede ser simplemente porque el grupo, o sea, sus compañeros voltean a verlos como diciendo, bueno, ¿y este qué le pasa? Llámese pena, vergüenza o lo que sea, pero no te hacen lo mismo en la escuela que en casa. Ah, sí, necesitamos del grupo, necesitamos de nuestro grupo de pares para poder desarrollar estas cosas. Ajá. Y necesitamos además un entorno cuya estructura y organización favorece el desarrollo. No solamente, sí, también memoria y aprendizaje, sino de estos procesos muy importantes de regulación. El, Ahora, ya cenó, merendó, lo que sea que haya sido eso de las 6 de la tarde, y es momento de hacer la tarea. Bueno, él sabe que tiene tarea, ¿sí? Pero no sabe por dónde empezar. La organización y el establecimiento de prioridades es algo que les cuesta mucho trabajo. Normalmente da una sensación de que viven en la inmediatez, ajá. Pero esa inmediatez se refiere no a una cuestión solamente del placer inmediato, sino es que de verdad no tienen idea de cómo empezar algo como la tarea. Cuando nosotros hablamos de la tarea, en realidad estamos hablando de diferentes ejercicios que hay que hacer. Así siempre. ¿Por dónde tengo que empezar? Imagínense en secundaria o en prepa, cuando yo tengo que hacer cosas, pero no necesariamente para mañana. Hay algunas que son para mañana, hay otras que son para la próxima semana y hay otras que son para el final del semestre. Entonces tengo que priorizar mi conducta. Vamos a la siguiente. Bueno, y ahí se le va a pasar un montón. En casa, ¿cómo nos pregunta Margarita, cómo los papás podemos ayudar a nuestros hijos a que se organicen? Primero, con tareas que en el tiempo haya contigüidad en dichas tareas. Por ejemplo, una forma de organizar una acción en el tiempo, pero donde haya contigüidad, es poner la mesa, justamente poner la mesa para desayunar o para comer. ¿Qué es lo que tengo que poner primero? Las manteletas, el mantel, ¿no? Después hay que llevar los cubiertos, después... Taca, taca. Pero, por ejemplo, en una tarea en donde también lo viven muy de cerca, es en vestirse.
vestirse es una tarea en donde tengo que seguir una serie de pasos para que tenga, o sea, para llegar a una meta lógica, que sería vestirme en un orden, porque de nada te sirve ponerte, por ejemplo, la sudadera y luego intentar ponerte la camiseta. Ujú. Entonces, ese tipo de tareas llevan una estructura lógica, pero además con contigüidad en el tiempo. La contigüidad es que sea inmediatamente después. Ajá. Lo que les comento, por ejemplo, de la gran dificultad en adolescentes es cuando tienen que organizar algo, o sea, una serie de pasos, pero que no es contiguo en el tiempo. Es como lo que tengo que entregar mañana, próxima semana, final de semestre. Eh, y esto que es algo súper común, que es la procrastinación, ¿no? La procrastinación, que es el postergar las cosas, no es olvido, ¿eh? Ahí hay que ser cuidadosos en la valoración, decir, a ver, ¿es que se le olvida lo que tiene que hacer o no se le olvida, pero simplemente lo posterga? Siempre vamos a postergar, y esto nos pasa a todos, ¿eh? Solamente que a veces pasa con una frecuencia ya excesiva. eh, Vamos a postergar lo que no nos gusta. Nunca postergamos lo que nos gusta. Ajá. Pero esto produce tantos problemas, de verdad. En adultos es increíble. Hay un tipo que tiene un blog maravilloso y tiene una conferencia en TED maravillosa que dice, lo peor de procrastinar o lo que es más complicado, puedes de manejar, es aquello que no tiene plazos. O sea, por ejemplo, la tesis. ¿No? La tesis. Ay, pues, es que como no tengo fecha, ¿no? Pues la próxima semana me siento a redactar. Ajá. Entonces, esto que yo sé que tengo que hacer, pero no tiene un plazo, ajá, es bien difícil de manejar. De todos modos, bueno, sí, se va a postergar o a procrastinar aquello que no me produce placer, cuya motivación es muy poquita. Vamos a la siguiente. Finalmente, vean la hora que es. Ajá, termina la tarea o lo que tenía que hacer a deshoras. Ajá. Ah, ahí a deshoras y anda por ahí, ya vieron dónde quedó la tarea. No lo va a guardar. Al otro día no la va a meter en la mochila. Va a llegar y le va a decir a la maestra, maestra, perdón, es que se me olvidó. La maestra no le va a creer nada, es como se la comió mi perro. Bueno, en una de esas sí se la comió el perro o se te olvidó, pero esto raras veces lo creo en mí, ¿no? Pero no, sí lo hizo, simplemente no realiza el paso, la organización y el automonitoreo de, a ver, tengo que guardar la tarea. Por cierto, en pandemia, esto lo vimos mucho en la plataforma, lo que sea, la plataforma que usaran, tenían que hacer el trabajo y subirlo a una carpeta. Ajá. Pues esa parte se les olvidaba muchísimo, subir el trabajo a la carpeta o subirlo a donde tenían que subir y dar aviso de que ya estaba terminado y enviado. Ajá. Pero eso tiene que ver con automonitoreo y la organización. Y creo que ahí se acabó, ¿no? El día de Josh, pobre. En conclusión, ajá, eh, estas funciones o este dominio cognitivo muy complejo, pues es el resultado de poco más de 2 décadas de desarrollo ontogenético, miles de años de desarrollo filogenético y nos permite integrar la experiencia del pasado, ujú, con las acciones del presente para poder generar un plan en el futuro y anticipar consecuencias también de mis acciones en el futuro. Aunque la corteza prefrontal es el cue más importante, pues el correlato, ajá, anatomofisiológico se extiende mucho más allá de la corteza prefrontal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, Por ahí siga. nos dice Ruth, me acabo de ver a mí misma así. Y pues sí, sí, Ruth. Yo creo que más o menos todo el mundo además ha pasado por algunas de las cosas de Josh. Wilenis tiene algunas preguntas de la gente que está en Facebook. Adelante, Wilenis. Sí, por aquí Adel pregunta, en niños con Asperger, ¿cómo se podrían trabajar las habilidades ejecutivas?
Bien, mira, una de las herramientas más importantes que tenemos con alguien que está, con alguien con síndrome de Asperger es el lenguaje. Ellos sí o sí tuvieron que haber accedido ya al lenguaje y esa es una herramienta de autorregulación importante. Uno de los retos o de las áreas más, con menor desarrollo en un Asperger es precisamente la integración de información polimodal. Entonces, normalmente en la interacción social se utilizan solamente la información lingüística formal y les cuesta mucho trabajo integrar el contexto y la intencionalidad. Por ejemplo, si van con mamá y le dicen, mamá, papá, yo creo que, miren, hoy estoy muy cansado y hoy no voy a ir a la escuela. Ajá. Y entonces, como los papás le van a decir, ah, sí, mijito, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes para nada, tú te puedes quedar aquí los días que quieras, ¿eh? Y entonces, él seguramente va a decir, ah, bueno, qué bien, sí, y se regresa a su cuarto. Alguien que integra bien la prosodia y la intencionalidad, sabe que si mamá dice una cosa así, no puede ser, esto no está bien, ajá, esto no está bien, y creo que mejor agarro mi mochila y me voy porque me va a ir peor si me quedo, ¿sí? Y ese es el asunto. A nivel socialización con pares, muchas veces llegan al consultorio y te dicen, es que me pasó esto. Bueno, a ver, vamos a pensar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaban? ¿Cómo te lo dijo? ¿Recuerdas la cara que puso? Sí, y fíjate, analizan todo de manera secuencial y lo analizan bien, pero el análisis más en paralelo, diría Luria, el análisis más, bueno, no gestáltico, no usaba la palabra gestáltico él tenía esta división de secuencial versus simultáneo, ¿sí? Eso no lo pueden hacer. Entonces, necesitas recurrir más a otras estrategias para poder sobrellevar estas situaciones. De todos modos, no creas que les sale muy natural, ¿eh? No. Ahora, en otras funciones ejecutivas que suelen tener suelen presentar una afectación. Yo te diría que la siguiente más importante es la flexibilidad cognitiva. Suelen ser chicos y chicas muy apegados a rutinas, a formas de pensar, no les puedes cambiar el terapeuta. Es más, a veces tú vas con, qué sé yo, te pintaste el pelo o lo que te quitaste la barba y es de, perdón, ¿no? No, eso les incomoda muchísimo. Entonces, una de las funciones más importantes ahí es la flexibilidad, ¿eh? La flexibilidad cognitiva y hay que estarles duro y dale. Yo no a veces sí les cambio el entorno del terapeuta, todos se los cambio, hasta que ya generaron, yo veo que ya hay un buen vínculo terapéutico, que es el lugar, el espacio de terapia, ya lo sienten como un lugar seguro, y ahí sí empiezo a introducir ya estos cambios en ciertas variables. Eso es lo que yo hago y eso es también lo que yo les recomiendo a los papás. Vuelvo a qué pasó en la pandemia con estos chicos. Entraron en una zona de confort. Hijo, el problema no fue meterlos a la pandemia, estaban felices. O sea, es de, a mí no me saques de casa hasta que no sea en serio necesario. Rutinas, rutinas y rutinas. El problema ha sido ahora sacarlos, ¿eh? Eso es lo que ahorita nos estamos topando con pared. Sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, ya estamos un poquito sobre el tiempo de reunión. Nos estamos pasando. No sé si les gustaría dejar un comentario final, Gabriel, Nayeli, sobre todo porque, bueno, yo les comento que tenemos una especialidad con título propio de Infancia y Desarrollo Pleno. Ahora, ya en septiembre abrimos inscripciones. Pueden solicitar becas y descuentos, grupos de maestros, grupos de psicólogos. Esto es, si vienen de manera institucional, pues es muchísimo más fácil acceder a becas y descuentos. El próximo mes vamos a empezar con un curso de 3 meses, como les comentaba en alguna parte del webinar, con Nayeli y Gabriel, que van a dar 3 módulos de procesos cognitivos. Que esto fue solamente una embarradita, pero
A mí me gustaría preguntarles tal vez, no sé si les gustaría agregar algo más, pero sí me gustaría preguntarles, ¿ustedes por qué creen, Nayeli y Gabriel, por qué creen que es importante que, digamos, un docente conozca estos temas, un padre de familia, digamos, fuera del marco terapéutico que ya de por sí es muy importante y muy interesante tratar este tema? ¿Por qué debiera otro tipo de población de profesionales entender más a profundidad este tema que son los procesos cognitivos? Bueno, iniciaré, Gabriel. Es muy importante que tanto familiares como maestros conozcan de este tipo de procesos cognitivos porque son aquellos que se relacionan con las actividades de la vida diaria. O sea, si un proceso cognitivo está afectado, va a tener un impacto en el desarrollo del niño, en casa, en la escuela. Y entonces es necesario que los docentes puedan observar primero, oye, pues estoy notando que este niño tiene dificultades, como decía Gabriel, no sé, en la regulación de su conducta. O sea, de repente siempre todo quiere que sea de cierta manera, ¿no? O estoy notando que este niño no puede memorizar ni siquiera el nombre de sus compañeros y ahora vamos a terminar el ciclo escolar, para que ellos puedan identificar que puede que haya alguna variación significativa entre lo esperado y entonces pueda recomendar que se valore para que se ejerciten este tipo de procesos en caso de los niños que no tienen la habilidad que les permita adaptarse adecuadamente a la vida. Y pues también creo que en la misma línea y tomando en cuenta pues el momento que estamos viviendo, creo que saber esto como docentes, como padres es muy importante para situar, ¿no? Darle a cada contexto el valor que tiene como un escenario de desarrollo. Es decir, la escuela, por ejemplo, que no es nada más un lugar donde se van a adquirir conocimientos, sino es un lugar, sí, es un lugar, un contexto en donde el desarrollo, se permite el desarrollo de muchísimas cosas. Y que se puede, igual que casa y familia, se pueden convertir en un factor que promueva el desarrollo o que lo ralentice. En otras palabras, la familia y la escuela pueden ser un factor de protección o un factor de riesgo. Sí. Sí, justamente como lo mencionabas, Gabriel, la mayoría del tiempo los niños y adolescentes también la mayoría del tiempo pasan su tiempo, sí, bueno, la mayoría del tiempo están entre la escuela y la casa, ¿no? Entonces, como padres de familia es importante, pero también los docentes juegan un papel muy importante en la sociedad y en la sociedad de los niños y de los adolescentes, y también les permite ubicar casos que puedan tener algunas sospechas para canalizarlos justamente con psicólogos, con médicos especialistas para su adecuada evaluación, ¿no? A mí me parece que, y lo hemos mencionado muchas veces, el trabajo de cuidar de la infancia es un trabajo de toda la sociedad, de todos los que en este momento somos adultos, y tenemos que contar con la mayor cantidad y la mejor calidad de herramientas para poder cuidar adecuadamente de la infancia. Bueno, les agradezco mucho su participación, Nayeli y Gabriel. Gracias por ser parte de Infancia y Desarrollo Pleno. Gracias a mis compañeras de promoción y difusión, Carla, Wilenis, Lisette, que estuvieron presentes, también a Livia, que estuvo participando. Ahora hay varias estudiantes de la especialidad y ya me parece que en este momento les hace un poco más de sentido como el por qué la neurología básica al inicio, ¿no? Mucho del contenido que ustedes nos trajeron requiere de esas herramientas para poder entender en qué se aplican. Y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por ser parte de la comunidad de Infancia y Desarrollo Pleno. Les dejé en el chat un enlace que es al Google Forms, donde ustedes pueden dejar una evaluación del webinar y dejar comentarios también para Nayeli y también para Gabriel, que nos ayuden a ver en qué podemos mejorar, qué les gustó también. Y
y los esperamos en el curso de procesos cognitivos que inicia en el mes de octubre, si no me equivoco. Y también en la especialidad que abrimos ya inscripciones en el mes de septiembre. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y feliz fin de semana. Muchísimas gracias a Igual, todos por asistir. hasta Hasta luego. luego. Chao. Bye. Gracias, gracias. Gracias, buen día. Oh.